RCR presenta Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, sean bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos por el Periscope, también en el Facebook Live y vernos a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Así es, Marilia, amigos, hoy vamos a seguir con nuestros programas dedicados al tema de la salud. Hoy en nuestro espacio vamos a conocer un poco más de un órgano muy importante de nuestro cuerpo, como lo es el oído. Para ello nos acompaña vía telefónica Jorge Serrano, otorrino y médico adjunto del Instituto de esta especialidad y oftalmología de Caracas. Bienvenido, doctor. Le saluda Jackson Vargas. ¿Cómo está? Buenos días, Jackson, Marilia, muy buenos días a la audiencia. Gracias por acompañarnos, doctor, para permitirnos, hoy esperamos que nos permita pues aclarar un poco sobre este órgano, conocer muchas cosas, muchos detalles que a veces creemos conocer y resulta a lo mejor que estamos errados en muchos detalles del mantenimiento de este órgano como lo es el oído. Sabemos que el oído, por supuesto, nos permite escuchar el sentido de la audición, ¿no? Pero ¿cuál es su importancia en concreto dentro del cuerpo humano? ¿Cómo está estructurado? Ok, lo importante para saber del oído es que es un órgano que está compuesto por varias partes que nos permiten procesar todos los sonidos del ambiente. En el ambiente hay una gran cantidad de sonidos producidos por la vibración de los objetos. De hecho, el concepto de sonido tiene que ver con cualquier sensación física producida por ondas de presión en un ambiente elástico como es el aire. Tenemos el oído formado por tres partes básicamente: el oído externo, que va desde el pabellón auricular, que es lo que todos vemos a simple vista, hasta la membrana timpánica, incluyendo el conducto auditivo externo, llegando a la caja timpánica, que es un cuarto cerrado, un espacio que se comunica solo a través de la trompa de Eustaquio y su canal natural hacia la nariz. Y tenemos después la parte interna del oído, que viene siendo ya como el microprocesador, el computador de todas estas ondas, estos cambios de presión que se reciben del ambiente y que van a ser procesados a nivel de este órgano tan pequeño, enviando señal al cerebro y después nos permite la comprensión. Por eso lo importante de este órgano. Es un órgano que nos permite estar captando sonidos día y noche, es un órgano que no duerme, estando dormidos incluso podemos sentir sensaciones auditivas, escuchamos ruidos en nuestro alrededor, y es un órgano que está todo el día tramitando información, dando respuesta, y es algo muy importante de entender de que un órgano tan pequeño tiene la capacidad de recibir el sonido, mandarlo al cerebro, estructurar una respuesta verbal, o sea que tiene mucho que ver con la parte psicológica, fisiológica por todas estas unidades anatómicas, y además una respuesta motora. Entonces es importante desde el momento que nacemos para el desarrollo del habla el poder escuchar bien. Entonces es un órgano muy importante, muy sensible, que bueno, sus alteraciones nos producen no solo la sordera, que es lo más temido, es una de las causas de consulta más importantes, sino que también tenemos otros síntomas tanto propios del oído como de cualquier otra estructura alrededor. Doctor, por ser el órgano más importante de nuestro cuerpo, ¿cómo debe ser la rutina del aseo de nuestros oídos? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos? Mira, los errores más comunes es la introducción siempre de cuerpo extraño. Llámese cuerpo extraño, un hisopo, un Q-tips. Hay personas que usan incluso cualquier gancho, cualquier tipo de material, incluso llaves, para tratar de hacer limpieza de cualquier sustancia que se produce dentro del oído. Lo erróneo de todo esto es que normalmente el material que se produce dentro del oído es propio del oído y cumple unas funciones básicas. El cerumen viene siendo una sustancia que tiene la capacidad de evitar que el polvo, que el agua, que la contaminación, que cualquier agente del medio externo nos produzca algún tipo de cambio en esa piel interna del conducto y nos produzca una infección. Entonces normalmente la gente busca, cuando siente que hay una masa en la entrada del oído, es tratar de extraerlo. No es del conocimiento de las personas que el conducto auditivo externo tiene una función de autolimpieza. Lo normal es que el oído se limpie solo. De hecho, al momento de que nos bañamos,
El agua entra, sale y es capaz de arrastrar la secreción que se produce. Y hay cambios propios en cada conducto que puede hacer que eso sea más difícil. Pero el primer error es ese, o sea, los pacientes se meten, se colocan agua oxigenada, usan cualquier medio externo, ganchos, lo que tengan a la mano para tratar de limpiar. Y ese es el error más común que uno ve en la consulta y en los pacientes. Claro, y en el caso de los bebés, doctor, ¿cuál es el procedimiento que se debe hacer para hacerle la limpieza de los oídos, teniendo en cuenta que pueden ser afectados por enfermedades como la otitis? Claro, la otitis en niños es muy frecuente y la limpieza de los oídos debe estar siempre supervisada por un médico especialista. El primer médico que ve los oídos de los pacientes viene siendo el pediatra, y generalmente cuando ve que hay un tipo de masa es remitido este paciente al otorrino, que somos los que contamos con los implementos adecuados, los materiales para poder hacer la limpieza adecuada del conducto auditivo externo. Hay casos en particular en cada paciente que uno, dependiendo de las condiciones del conducto, uno puede agregar o sugerirle al familiar, a la madre, que se pueden usar algún tipo de aceites minerales, aceites tipo aceite de bebé, para ayudar a que esa cera que se forme, en el caso de que el pacientico forme mucha cera, sea una cera blanda, que con la misma entrada y salida del agua le ayude a la autolimpieza del oído. Pero generalmente cuando el pediatra detecta o el médico otorrino detecta, porque el paciente se queja de algún tipo de molestia a nivel del conducto auditivo externo, es remitido a nuestra consulta y nosotros tenemos ya la capacidad de poder hacer una limpieza efectiva sin generar daños en el ¿Y cómo la madre, cuáles son los síntomas que presenta el niño para determinar que puede estar registrando este tipo de enfermedad? ¿Cuáles son sus síntomas? Un niño pequeño lo primero que hace es llevarse la mano al oído. El pacientico empieza a rascarse, empieza a tocarse, empieza a hacer llamar la atención de que hay algo que le está incomodando. Eso es lo primero. En la medida que los niños van creciendo, y ellos pueden hablar y sentir que tienen la sensación de oído tapado, que es el síntoma más común. Pero a edades muy tempranas, en el primer año, segundo año, tercer año, generalmente el niño lo que hace es gestos, donde la mamá, que es acuciosa, revisa y se da cuenta que hay algo que puede estar ocupando el conducto. Y en los niños más grandes generalmente ellos avisan que el oído se le tapó o cualquier síntoma que estén sintiendo, pero generalmente es sensación de oído tapado y algunas veces se acompaña de dolor. El dolor viene cuando ya ese tapón tiene mucho tiempo en el conducto, ha habido mucho rascado previo, incluso la introducción no solo del dedo, sino de cualquier objeto para tratar de mejorar la molestia, y aparece el dolor. Entonces básicamente hay una sensación de dolor o una sensación de oído tapado, que son los primeros síntomas en los niños. Doctor, y hablando precisamente de enfermedades, ¿cuáles son las más comunes del oído? Ok. Así como tenemos el oído dividido en 3 porciones, podemos tener también enfermedades en los diferentes partes del oído. En la parte del conducto auditivo externo, que es el oído externo, tenemos con mucha frecuencia lo que son las otitis externas. Son producidas por agua contaminada en mal estado que cae dentro del oído, posiblemente un oído que no tiene las protecciones adecuadas como el cerumen, que generalmente lo que hace es proteger de cualquier sustancia, cualquier germen que entre al oído. Tenemos las otitis externas, tenemos las dermatitis del conducto, que también es una de las causas muy frecuentes de asistencia a la consulta, en la que el paciente lo que tiene es un picor, un prurito, una piquiña importante del conducto auditivo externo, que muchas veces es confundida con hongo. También tenemos las micosis, los hongos generalmente se ven solas o asociadas a procesos infecciosos. Tenemos a nivel del oído medio, otitis media, que no es lo mismo una otitis externa, que es de la membrana timpánica hacia la parte externa del pabellón, donde involucra solo el conducto y parte de la membrana, a la caja timpánica. La caja timpánica es una estructura cerrada que se comunica con la nariz. Entonces es muy importante tomar en cuenta que cualquier proceso respiratorio, obstructivo, rinosinusitis, virales, pueden generar cambios a nivel de la ventilación. Una gripe, disculpa que me interrumpa, doctor. Ajá. Una gripe mal curada, debido dada esa vinculación que tiene el oído con la nariz, ¿puede generar efectos infecciosos también en el oído? ¿O al revés? Sí. Es muy frecuente. De hecho es muy común que una gripe, un cuadro viral, cuando hay una semana, 10 días de congestión nasal con un goteo posterior, que es esa flema que cae hacia la garganta, puede haber por estornudos, por tos, cualquier cambio de presión que hace que tanto la trompa de Eustaquio se inflame, se irrite, y estos gérmenes de la nariz puedan pasar al oído medio. Generalmente es la causa más frecuente de infección del oído medio. Por eso es importante lo que es asociar cuadros respiratorios virales con otitis media. Y en la parte interna del oído tenemos lesiones tumorales, benignas, malignas, lesiones vasculares, y también el conocido vértigo o inestabilidad, que es una de las lesiones más frecuentes del oído interno. Hay una Marilia, amigos, hay una tradición, diría yo, cuando a las personas les duele el oído, usar leche materna. ¿Qué tan conveniente o no es esto?
Eso no se debe usar, eso es algo totalmente adquirido por nosotros, por parte de nuestras abuelas o una tradición, porque lo que hace la leche materna es que por el calor que a veces esta tiene al momento de ser sacada la leche materna y aplicada en el oído, es como una sensación de alivio, pero no se debe usar ningún agente externo. Puede generar infección, ¿verdad? Puede generar infección, sí. De hecho, las personas se colocan incluso hierbas que hacen especies de té y de sustancias antiinflamatorias caseras y se los colocan dentro del oído, pero todo eso está contraindicado. El oído no está hecho para recibir ni leche materna ni ningún tipo de sustancia que es inadecuada para esto. Así es, doctor. Y en el caso de los molestos zumbidos que sentimos en los oídos, ¿por qué se debe esto? Ok, los zumbidos tienen muchas causas por las cuales pueden ocurrir, ¿va? De causas sencillas a causas un poquito más de mayor importancia. Una causa sencilla, una otitis externa, un paciente con un conducto auditivo edematizado, estenosado, que esté hinchado o con la presencia de un tapón de cerumen puede generar la sensación del zumbido, del tinnitus, como llamamos nosotros, que son los acúfenos, son ruidos que se producen dentro del oído. Y además podemos tener problemas del oído medio, también como una otitis media, con inflamación de las paredes de la caja timpánica, con cambios a nivel de la presión, el aire no entra de la nariz hacia el oído por este proceso inflamatorio y nos produce tinnitus. Y tinnitus mucho más importantes como de lesiones a nivel del oído interno, ya sea por vértigo o la anticipación a un vértigo, a veces que el primer síntoma es oído tapado, el acúfeno y después viene una sensación de inestabilidad, o también nos puede hablar de la posibilidad de lesiones benignas, tumorales, tanto benignas como malignas. Es muy importante de llamar la atención de un tinnitus, además de problemas metabólicos, pacientes hipertensos, pacientes con enfermedades metabólicas crónicas pueden presentar tinnitus. Así es. Amigos, estamos conversando con el doctor Jorge Serrano, otorrino y médico adjunto del Instituto de esta Especialidad y Oftalmología de Caracas, sobre este importante órgano como lo es el oído, su cuidado, las enfermedades a las que nos exponemos si no actuamos adecuadamente en su mantenimiento. Doctor, lo invito a quedarse en la línea, vamos a hacer la pausa y vamos de regreso a continuar explorando un poco más sobre todo este mundo del oído. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa, porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. A ti nadie te ha regalado nada. Todo lo que tienes te lo has ganado con tu propio esfuerzo. Tu casa, tu patrimonio y el privilegio de vivir en Baruta. Y este 10 de diciembre vamos a volver a ganar. Aquí mandan los baruteños. Este 10 de diciembre vota por Omar Villalba, alcalde de Baruta. No hay que ir tan lejos para aprender a hablar inglés. Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Contamos con alojamiento y 23 horas de clases semanales y 5 programas adaptados a tu conveniencia. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicios, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector.
un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy conversando un tema bien interesante de salud, como es el cuidado y la prevención de enfermedades del oído. Para ello nos acompaña en la vía telefónica Jorge Serrano, otorrino y médico adjunto del Instituto en esta especialidad y en oftalmología de Caracas. Doctor, en esta época en nuestro país vemos a jóvenes, niños y adultos usando auriculares, audífonos. Quisiera preguntarle qué tan negativo puede ser usar esto. El uso de estos tipos de equipos directamente sobre el conducto auditivo externo, es que el oído es un órgano muy sensible en el cual tenemos descrito que cambios de presión sostenidos por encima de 85 decibeles, 80, 85 decibeles, el decibel es una medida de presión con la cual los oídos tienen diferentes grados de intensidad. Entonces, por ejemplo, está descrito que un MP3, un audífono colocado a nivel del oído puede generar 85 decibeles de volumen, de ruido. Esto, dependiendo del tiempo de exposición, va a generar cambios a mediano y a largo plazo en cuanto a la capacidad y a la calidad auditiva. De hecho, yo en mi consulta comento mucho de que vamos a tener una generación de sordos. Ese es el punto que le iba precisamente a preguntar. La generación o sea, las personas mayores, estamos hablando de personas de 50, 60 años que ya tienen antecedentes de haber usado este tipo de artefactos eléctricos, presentan deterioro en el oído por esa situación. Sí, de hecho nuestros padres y las personas mayores tienen ese desgaste de la audición por el uso que usaron a nivel de su vida laboral, porque es un órgano que se está sometido a ruidos constantes. Personas que trabajaban en algún tipo de fábrica, en algún tipo de empresa, con ruidos fuertes, con una mala protección auditiva, generaron sorderas, pero ya a partir de los 60, 65 años en adelante. Hoy nuestros jóvenes, la población joven, que desde muy tempranas edades está escuchando música a alto volumen, ya sea en cornetas de los carros, en discotecas, en cualquier tipo de estos ambientes ruidosos, vamos a tener muchachos que empezando precozmente, 13, 14, 15 años, a escuchar con el volumen y de forma inadecuada, generando un ruido inadecuado que va a generar daño en el oído. Vamos a tener a los 30, 35, 40 personas con dificultad auditiva por esta causa, no como era la forma tradicional, que personas sanas tenían una audición sana, había un desgaste natural que puede empezar en algunos pacientes a los 45, 50 años, pero generalmente eran personas que llegaban a 60, 70 años con una muy buena audición. Después venía un deterioro natural del oído, como todos los órganos que tienden a envejecer. Pero hoy en día no, eso es un problema grave que uno ataca en la consulta, porque tarde o temprano va a generar no solo la sordera en pacientes jóvenes, sino que lo que implica el costo para la solución de estos problemas en estos pacientes. ¿Y qué recomendación le puede dar, doctor, a las personas que por el tipo de trabajo están expuestas a este tipo de sonidos altos? ¿Qué deben hacer? A nivel laboral hay normas y pautas para lo que es la protección auditiva. Debemos colocar en estos pacientes que trabajan en fábricas, en industrias, en zonas aeroportuarias, con el sonido de las turbinas, de las maquinarias, de los aviones, deben colocarse sus protectores auditivos. Esto consta de un equipo que puede tener tanto un tapón intracanal que va colocado dentro del conducto auditivo externo, además de los famosos tapa-orejas, que son como unas orejeras grandes que parecen los audífonos que se usaban antes para escuchar música y que todavía se usan. Ajá. Pero básicamente es la protección desde que se empieza en la empresa, con controles audiológicos. Debe haber un control audiológico al inicio del trabajo en estas áreas de fuerte intensidad sónica, y en la medida que va pasando los años dentro del trabajo debe hacer chequeos anuales incluso, para poder detectar cualquier pérdida precoz de la audición. Y lo más importante es la protección auditiva. Claro, y debe exigir a sus patronos que cumplan esta norma, ¿no? Debe exigir, esas son normas que están establecidas y debe exigirse. La persona que trabaja en una empresa o en algún sitio con ruido debe tener su protección auditiva, eso está estipulado en las leyes. Eso es bien importante recalcar. Doctor, hablando de la sordera, ¿cómo está Venezuela a nivel de aparatos tecnológicos para las personas que padecen de esta condición? Ok, nosotros hemos tenido un rezago en la parte tecnológica, pero es por la situación país. Aquí normalmente
todos los equipos que se tenían a nivel internacional, los americanos, los suizos, tenían sus compañías, sus casas matrices, tenían siempre la presencia de aparatos en nuestro mercado, con unos costos muy accesibles, lo cual, la situación país nos ha cambiado ese panorama. Entonces, hoy esto se está convirtiendo en un problema incluso de salud pública. Tenemos pacientes que antes podían adquirirlos por sus propios medios, los equipos auditivos, y ahorita, bueno, no se consiguen, o se consiguen a muy altos precios. Pero antes el mercado estaba muy bien abastecido. De todas maneras, todavía se consigue casas audiológicas con aparatos de diferentes tipos, modelos, para diferentes situaciones que se presenten en el oído, pero el problema es los costos. Son las 9:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Actualmente son muy altos, el Estado los proveía también este tipo de aparatos, pero bueno, eso es algo que también se ha dejado de cumplir. Claro, y hablando de la parte genética, las personas que presentan sordera, puede ser por problemas de herencia genética. Sí, de hecho la sordera puede ser genética del nacimiento, ya sea por problemas en la madre durante el embarazo, por algún tipo de patología que haya presentado la madre, algún tipo de tratamiento endovenoso al momento de estar embarazada, o también se ven causas genéticas de la pérdida de audición, porque tenemos causas tanto genéticas, que se nace con eso, y también causas adquiridas de sordera, que son las que se van desarrollando en el transcurso del uso de los oídos, desde que uno nace hasta que uno se desarrolla como adulto. ¿Y esa condición no tiene cura? No tiene cura. Hay pacientes que de repente aparece y se manifiesta, y uno empieza a hacer el interrogatorio en la consulta y se da cuenta que un familiar cercano, madre o padre, han presentado a esa condición de pérdida auditiva. Generalmente las sorderas que se pueden recuperar son sorderas que estén relacionadas a procesos inflamatorios, agudos o crónicos, que estén generando algún proceso a nivel de la transmisión del sonido, que me genera una pérdida auditiva. Esas se pueden recuperar, una infección aguda, tapón de cera, hay procesos inmunológicos propios del organismo que atacan el oído y le producen sordera, y también hay ciertos medicamentos que usados a tiempo pueden revertir este proceso. Pero cuando hay una falla del órgano auditivo, generalmente que no puede ser manejada con tratamiento médico, eso es irreversible. Eso es bien importante, doctor. No quisiera que se fuera sin que nos diera unos consejos básicos de cómo mantener nuestro oído limpio. Ok. Lo más importante es recordar que no se debe introducir nunca ningún objeto dentro del conducto auditivo externo. La limpieza normal debe ser después que uno se baña y se seca todo el cuerpo. Uno puede poner su dedo protegido detrás de la toalla o detrás de alguna especie de tela, de manera que uno, protegiendo el dedo, uno simplemente lo que haga es una limpieza de la parte externa del conducto, que es donde generalmente se acumulan las secreciones que se pueden ver. Yo siempre sugiero que lo que se ve se retire, pero solo de la parte externa, no usando Q-tips y sopos, porque el problema de esto es que la limpieza del conducto termina dando problemas, se quedan las motas de algodón dentro del oído. Básicamente cualquier molestia de pitos en el oído, de sensación de oído tapado, de dolor, de piquiña, debe ser vista por el especialista. Lo ideal es que todo esto se vea a tiempo, en el momento que aparecen los síntomas, el tratamiento adecuado y efectivo, y siempre con el médico especialista. Exacto. ¿Y cada cuánto tiempo debemos ir en el año al médico especialista, ya para terminar? Porque generalmente tienen resequedad de la piel del conducto, porque hay que recordar que la piel externa, igual al resto de la piel del cuerpo, es una piel que tiene su grasa natural, sus protectores naturales. Cuando hay estos cambios que se producen secreciones a nivel del oído, uno debe asistir inmediatamente. Pacientes que saben que producen cera de forma muy habitual, generalmente tienen controles anuales, bianuales, o simplemente cuando esos pacientes sienten que tienen mucha masa acumulada porque la calidad auditiva disminuye, es el momento de asistir al especialista. Pero cualquier mínima molestia, ya sea desde un vértigo, desde un problema de sordera, un problema de dolor, de molestia, de inflamación, debería de ser evaluado. Doctor, rápidamente, sus redes sociales antes de terminar. Ok, J. Serrano ORL por Instagram, y no sé si te dejo el número de la consulta. Claro. Para cualquier
duda, 551-1219, eso es en el Instituto de Otorrinolaringología de San Bernardino, aquí en Caracas. Bueno, le damos las gracias al doctor Jorge Serrano, otorrino y médico adjunto del Instituto de esta especialidad y oftalmología de Caracas, por habernos dado todos estos consejos sobre el cuidado y la prevención de enfermedades del órgano tan importante como es el oído. Así es, siempre tomando en cuenta que la prevención es mejor que la cura, y especialmente en nuestro país, donde sabemos los límites que tenemos en este sentido. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Arteaga. En la producción, Leonel Espinosa. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través del Twitter por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos, por supuesto, a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.